Bueno, entramos ahora en la unidad de factores de la producción. Aquí estamos ingresando ya en lo que es la teoría de la producción, que tal como la habíamos definido, es aquella que analiza el comportamiento de la unidad de producción, o sea, la empresa, y su manifestación en el mercado, que llamamos la oferta. La unidad de producción es la que produce bienes y servicios útiles para satisfacer las necesidades de las personas y es a su vez demandante de factores de la producción. Factores de la producción, que como también ya definimos anteriormente, son todos aquellos recursos que utilizan las empresas para la transformación de unos bienes en otros, y que son básicamente cuatro. Provenientes de los recursos naturales, nosotros tenemos tierra, materia y energía. Provenientes de los recursos humanos, nosotros vamos a tener por un lado el trabajo como servicio productivo, sea trabajo manual o trabajo intelectual, y el trabajo como servicio empresarial, es decir, el de aquellas personas que a través de innovación o de imitación son capaces de combinar los distintos factores para la producción, que hacen la inversión, ponen el capital para llevar adelante la empresa y corren el riesgo que esto conlleva. Y finalmente, desde los recursos financieros, tenemos el factor capital, que consiste básicamente en distintos tipos de bienes. Vamos a empezar a hablar de los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos bienes materiales y servicios que la naturaleza nos entrega sin que hayan sido alterados por parte del ser humano. Los recursos naturales pueden dividirse en materia y energía. La energía, todo tipo de energía solar, energía eólica, energía fluvial, la que fuese. Y la materia, a su vez, se puede dividir en materias primas y materiales directos, que son aquellos que forman parte del producto una vez que lo terminamos, y los materiales indirectos, que son todos aquellos que vamos a utilizar para poder llevar adelante la transformación de bienes y servicios, pero que no se van a encontrar en el producto final. Si nosotros estamos fabricando una mesa de madera y caño, nosotros tendremos como materia prima la madera y el caño que efectivamente se van a encontrar en el producto. Pero tendremos como material indirecto, por ejemplo, aquel solvente que hayamos necesitado para poder limpiar el caño previamente para luego poder trabajarlo. Los recursos naturales se dividen en recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos que, a pesar de que nosotros los estemos utilizando, si respetamos sus ciclos de vida, pueden volver a formarse y van a seguir con su ciclo de vida normalmente. Los recursos no renovables son aquellos que obviamente no se renuevan o su periodo de reproducción es tan largo que a los efectos de nuestra consideración es como si no se renovaran, como podría ser, por ejemplo, el caso del petróleo. Obviamente, con el caso de los recursos no renovables, una vez que nosotros hayamos extraído lo que la naturaleza tiene para darnos, se habrá terminado. En el caso de los recursos renovables, nosotros tendremos recursos conservados y recursos depredados. Los recursos conservados son aquellos que siguen existiendo, que se reproducen naturalmente, sea porque son autorregenerados, es decir, cumplen su ciclo de vida habitual, o porque son permanentes, es decir, son superabundantes, como podría ser el caso de la sal, que lo que nosotros podemos llegar a utilizar es despreciable frente a la cantidad total que la naturaleza nos está ofertando. Y respecto de los recursos depredados, nosotros los podemos dividir entre recursos contaminados, como el agua en muchas partes, o recursos agotados,
el de todas aquellas especies que el hombre ha exterminado. Vamos a pasar ahora al recurso humano. Recurso humano se denomina las formas de servicio que aporta el hombre al sistema productivo. Tal como mencionamos anteriormente, se divide fundamentalmente en dos partes: el servicio empresarial, que es el gobierno de la empresa, y el servicio productivo o trabajo. Dentro del servicio productivo, nosotros vamos a separar entre el servicio de dirección y el servicio de mano de obra, debiendo separar, no confundir el servicio empresarial con el servicio de dirección. Como dije antes, el servicio empresarial es el de aquel que está corriendo el riesgo, aquel que ha llevado adelante la empresa. El servicio de dirección es el de aquellos que ponen las normas o dan las indicaciones para que la mano de obra pueda trabajar. Y finalmente la mano de obra se puede dividir en mano de obra directa, que es aquella que interviene en la transformación de los bienes, y la mano de obra indirecta, que es la que auxilia a la mano de obra directa haciendo otras tareas, como puede ser transportando materiales o liquidando salarios o facturando aquello que se vende. Tratándose el recurso humano de una de las más importantes de los factores, porque además de ser factor, respecto de los recursos humanos vamos a conocer algunos datos más. Un elemento fundamental a conocer es cuál es la cantidad de gente, ¿sí?, que va a requerir de bienes y servicios útiles y cuál es la cantidad de gente que va a poder producirlos. En consecuencia, debemos remontarnos o remitirnos a lo que es la demografía. Dentro de lo que es la demografía, uno de los principales gráficos en los que podemos obtener información son las pirámides de población. Aquí tenemos la pirámide de población que surgió del censo del año 2010, el último que se realizó, y donde vemos la cantidad de gente, en este caso en particular en porcentaje de participación sobre el total, sean varones de un lado o mujeres del otro, dividido en distintos grupos etarios, desde 0 hasta aquellos que tienen más de 80 años, que es el último grupo. Vemos que se van dividiendo en grupos cada 4 o 5 años. Esto nos permite saber la cantidad de personas que tenemos. Nuestra pirámide de población corresponde a un tipo de pirámide del tipo expansivo, donde la natalidad es alta, la mortalidad está controlada y hay equilibrio entre los distintos grupos de edad. Pero esta no es la única forma de pirámide. En los extremos vamos a tener una que es la pirámide de tipo progresiva, donde la natalidad es muy alta, donde la mortalidad también es alta, por eso es mucho más baja la pirámide, y que corresponde, por supuesto, a países subdesarrollados. Y en el otro extremo tenemos la regresiva, donde se encuentra una natalidad baja, donde la esperanza de vida es alta, por eso la mayor altura de esta pirámide, y donde la población se está viendo envejecida, que esta es la típica que están teniendo los países desarrollados. ¿Cuál es el problema de este tipo de pirámide? Que estamos viendo que en la medida que pase el tiempo, si se mantiene esta forma, vamos a llegar a una pirámide invertida, donde será mucha la gente de alta edad y poca la gente joven que pueda producir bienes y servicios para todos. Ahora bien, si nosotros analizamos la pirámide de población, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que nosotros podríamos dividirla en 3 sectores. Un primer sector, lo marco aproximadamente a partir de los 19 años, ¿sí?, que podríamos decir que es un sector hasta los 19 años de población inactiva. Son los chicos o los adolescentes que se están preparando para entrar en la etapa de la producción. Y luego, y vamos a marcar también aproximadamente, esto no hay normas claras,
me estoy basando un poco en lo que es la experiencia en nuestro país, digamos que a partir de los 65 años, cuando se llega a la edad jubilatoria, encontramos de ahí para arriba otra etapa que también es pasiva, o sea, gente que deja de producir. Y en el medio, entre esas dos franjas, tenemos la gente que está en la etapa productiva. Son aquellos que van a producir y deben producir para satisfacer sus necesidades y las de ambas franjas de población inactiva. Entonces, tenemos los distintos tipos de población, tal como habíamos dicho anteriormente. Por un lado tenemos aquellos que están en edad económicamente dependiente transitoria o pasiva transitoria, que es población inactiva y que está formado por los menores, por los, como dije antes, niños y adolescentes que se están preparando para entrar en la etapa activa. En el otro extremo tenemos los que están en edad económicamente dependiente definitiva o pasiva definitiva, que también es población inactiva, que está formada por todos aquellos que han superado una determinada edad y se han retirado ya de la producción. Y en el medio están todos aquellos que forman parte de la edad económicamente activa. Pero aquí vamos a tener que diferenciar entre dos grupos. Lo que llamamos población económicamente activa, que es toda aquella gente que o bien está ocupada o bien está desocupada pero está buscando trabajo. Y por otro lado, tenemos la población inactiva, que es aquella que estando sin trabajo tampoco lo está buscando. En consecuencia, debemos tener en cuenta que los que están produciendo bienes y servicios para todos los demás son los que están entre la población ocupada. Por eso debemos tener en cuenta también, cuando se nos habla del índice de desocupación o el índice de, por otro lado, de la gente que está realmente ocupada, lo que se está haciendo es la relación entre la población desocupada y la población económicamente activa. Es decir, no se está teniendo en cuenta aquellos que no buscan trabajo. Esto para entender cuando leamos un índice de desocupación. Bien, entonces nosotros tenemos que hay un grupo de gente que es la población ocupada que debe producir los bienes y servicios para su consumo y el de todos aquellos que no están produciendo. Por lo tanto, veamos qué sucede con la producción y consumo de una persona en particular. Nosotros tenemos, viendo primero la curva de consumo, que es la de línea llena, que la persona tiene necesidades, o sea, consume desde el momento del nacimiento. Aquí ya tiene necesidades de salud, vestimenta, vivienda, alimentación. Estas necesidades, en la medida que van pasando los años, van aumentando, primero por los juegos, luego por la educación, luego la vida de relación, las necesidades para el trabajo, de herramientas, vestimenta, etc., hasta llegar a un máximo en la vida adulta, para luego comenzar a disminuir en la medida que nos vamos haciendo ancianos, hasta que desaparecen las necesidades en el momento de la muerte. Hasta ese instante somos consumidores. ¿Qué sucede ahora con la producción? Nosotros, viendo ahora la curva punteada, comenzamos a producir un tiempo después del nacimiento, cuando entramos en la edad económicamente activa. Pero nuestra curva de producción aumenta por encima de nuestra curva de consumo. Aumenta hasta la etapa adulta, se mantiene una meseta durante determinado tiempo, para luego empezar a declinar y va bajando hasta que desaparece cuando llegamos o cuando entramos en la etapa de pasivos definitivos. De acuerdo a lo que vemos aquí,
nosotros tenemos un área FE que está por encima, que demuestra posibilidades de producción que nosotros no consumimos. Por supuesto que este área FE debería ser mayor que el área que está marcada por OGFA, OGFA, y el área de EM. De esta forma, nosotros seríamos capaces de producir más de lo que consumimos. Como ejemplo, para ver si esto es cierto, si se puede dar, que no sea solo un dibujo en un gráfico, planteemos lo siguiente, planteemos una situación donde tenemos una familia tipo padre, madre y un par de hijos. Obviamente los hijos son pasivos transitorios y los padres trabajan. Suponiendo que cobran el salario justo, es decir, cobran exactamente por aquello que producen, ellos con ese salario pueden comprar los bienes y servicios que necesitan para mantenerse la pareja y para mantener a sus hijos. O sea que evidentemente han producido más de lo que cada uno de ellos consume. ¿Y qué sucede con la persona que se capacita? ¿Qué es lo que vamos a pretender? Las curvas de aquel que se capacita van a ser similares, pero van a estar por encima. Nosotros podríamos suponer, por ejemplo, que esta curva se va a transformar en una curva de este tipo, con perdón de la forma en que me sale con el mouse. Es decir, consumimos más que antes y el consumo se extiende más en el tiempo. Pero ¿qué va a pasar con nuestra producción? ¿Qué es lo que pretendemos de aquel que se capacita con los conocimientos que va a conseguir? Pretendemos, si bien es posible que empiece más tarde porque se está capacitando, su producción debería crecer mucho más rápidamente y pretendemos que sea mucho más alta. Y también esperamos que esta producción termine después de lo que sería la producción de una persona que no fue capacitada. Bien. Pasamos ahora al último recurso que nos falta ver, que es el recurso capital. Y aquí tenemos que ser claros, esto debe quedar claro. El recurso capital es un factor de producción constituido por diferente tipo de bienes e incluso el dinero. Que se destina a la producción de bienes y servicios útiles. Nosotros, en la forma común de hablar, decimos capital es dinero, dinero es capital. A partir de acá debemos tener claro que el dinero es una de las partes del capital, pero no es dinero sinónimo de capital. ¿Cómo se divide este capital? Por un lado tenemos el capital disponible, que es aquel capital que tenemos disponible para utilizar en la transformación de los bienes. Pero de acuerdo a cómo gastemos este capital, lo podremos transformar en capital fijo o en capital circulante. ¿Qué es cada una de estas cosas? El capital fijo son todos aquellos bienes que se usan repetidamente en el proceso productivo, es decir, duran varios ciclos de producción, por ejemplo una máquina. Mientras que el capital circulante son aquellos bienes que se usan una vez y desaparecen.
se transforman, cambian de forma. Por ejemplo, los materiales o la materia prima que usamos para la transformación. Obviamente, son dos casos absolutamente diferentes y que van a generar dos problemas diferentes. Vamos a ver primero el tema del capital circulante. Nosotros tenemos en nuestras cuentas bancarias el capital disponible para ser utilizado. Este capital lo vamos a utilizar en lo que vamos a llamar nuestros costos de producción, que incluyen los salarios, incluyen el gasto de las máquinas, la energía, etcétera, los elementos necesarios para poder llevar adelante un proceso productivo, es decir, tener material en proceso. Una vez que la producción está terminada, va a pasar con este costo de producción al área de ventas, o ya como producto terminado. Ventas lo va a llevar con un costo total que incluye, además del costo de producción, los costos de ventas, costos de fletes, costos financieros y administrativos, hasta el nodo de ventas. Aquí se encuentra con el mercado de bienes y de dinero. Entonces se entrega el producto terminado a cambio de las cobranzas. Y en esta cobranza lo que va a encontrar es el costo total más el beneficio. Este dinero va a volver a las cuentas bancarias, el beneficio va a ser repartido como dividendo a los accionistas, mientras que el costo va a ingresar en un segundo ciclo y va a reproducir nuevamente el mismo ciclo. Así es como se cumple todo este costo o todo este ciclo de capital circulante. Y cada vez que nosotros peguemos un círculo completo, se habrá generado el beneficio. Vamos ahora al tema del capital fijo. Se hace la inversión, una parte de capital circulante y el resto está en capital fijo. ¿Qué sucede con este capital fijo, que es el que usamos a lo largo del tiempo? Después de un tiempo perderá valor, lo que llamamos la depreciación. Como ejemplo, nosotros compramos un auto, pagamos un determinado valor, lo utilizamos a lo largo del tiempo, y si después de este tiempo lo queremos vender, suponiendo valores constantes, es decir, que no haya inflación, nos van a dar un valor menor que el que nosotros habíamos pagado. ¿Por qué? Por envejecimiento, por desgaste, porque hay modelos más nuevos, etc. Entonces, lo mismo sucede con aquellos bienes de capital fijo que se usan a lo largo del tiempo en reiteradas oportunidades. Entonces, ¿qué inversor pondría dinero para que después de un tiempo este dinero se haya depreciado, haya perdido valor? Entonces la empresa tiene que hacer algo para recuperar esa pérdida. Y ese algo es lo que llamamos amortización. Es decir, es un recurso contable que permitirá recuperar el valor de la depreciación, haciendo que nuestro capital invertido se mantenga en el mismo nivel. Obviamente hoy presentamos el problema de la depreciación y la amortización. Más adelante tendremos toda una unidad para hablar del costo del capital, la depreciación y la amortización. Bien, como habíamos visto finalmente en nuestro modelo microeconómico básico, obviamente nada de esto es gratuito, es decir, los dueños de los factores no los entregan en forma gratuita a las empresas, sino que lo hacen a cambio de una remuneración. Y así es como nosotros vamos a encontrarnos que el dueño del factor tierra recibirá como remuneración la renta, el empresario recibe el beneficio, el dueño del factor trabajo recibe su salario y el dueño del capital recibe el interés. Ahora sí, con esto terminamos con esta unidad de factores de la producción.